este martes. ¿Sale? Gracias. Voy a invitarles, hermanos, una vez más, por favor, que abramos nuestras Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 11 al 23. Ya dimos lectura a esta porción. Solo les invito a que mantengamos abiertas nuestras Biblias allí para meditar en esta porción de la palabra de nuestro Dios. El escritor danés Hans Christian Andersen escribió un cuento que seguramente usted ha escuchado en alguna ocasión, el cuento del traje nuevo del emperador. En dicho cuento, Andersen dice que antiguamente vivía un rey que se preocupaba mucho por su vestuario, y un día dos bribones le dijeron que podían fabricar la tela más suave y delicada que existía, añadiéndole eso a esa tela la capacidad de ser visible o ser invisible, a los estúpidos. Por supuesto que tal tela no existía. Ellos solamente querían quedarse con el dinero que demandaban para su confección. El emperador, que se sentía inseguro de su propia capacidad, mandó a dos hombres de su entera confianza para que evaluaran la prenda, y de inmediato ambos empezaron a alabarla porque no querían ser identificados como tontos. No querían ser puestos en evidencia o en riesgo su capacidad para ejercer su responsabilidad delante del rey, de manera que empezaron a alabar la prenda. El emperador se vistió con la prenda con ayuda de los estafadores y salió para mostrarla a los habitantes de la ciudad, sin admitir que no la veía, pero no quería pasar por un estúpido. Todas las personas, a pesar de que no veían nada, alabaron al traje para demostrar su capacidad y su inteligencia, hasta que un niño gritó: "El emperador está desnudo", y las personas empezaron a murmurar sobre lo que decía el niño, y el emperador escuchó, se dio cuenta de la verdad y, avergonzado, dio fin al desfile. La obsesión del emperador por la apariencia lo desnudó, y lo mismo ocurre cuando pretendemos ser personas nuevas cambiando solamente de vestuario, cuando creemos que realmente podemos llegar a ser lo que aparentamos ser. Pero el Señor Jesús nos sigue llamando a la necesidad de nacer de nuevo. En la carta a los Efesios nos llama y nos promete formar parte de una nueva humanidad. Pablo exhortaba a los cristianos a vestirse del nuevo hombre, creado según la imagen de Jesucristo, en Efesios capítulo 4, exhortación que nos enfrenta obviamente a la pregunta: ¿de qué nuevo hombre habla? Les invito, hermanos, a considerar las respuestas que este texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debemos decir que en los escritos del apóstol San Pablo encontramos una serie de temas que el apóstol aborda con el propósito de ayudar a la iglesia a enfrentar desafíos doctrinales, prácticos, éticos que la iglesia presentaba. Alguien dijo que las cartas del Nuevo Testamento le quitaron el techo a la iglesia primitiva, permitiéndonos ver su interior, y siendo honestos, no somos mucho mejores que los cristianos de la antigüedad, pues seguimos enfrentando exactamente los mismos desafíos. Pero hay una singularidad en la carta a los Efesios, y es el hecho de que, a diferencia de las demás cartas que pueden ser profilácticas, es decir, como en la carta a los Romanos, donde se pretende prevenir problemas que la iglesia pudiera llegar a tener, o en algunos casos cartas realmente terapéuticas, es decir, cuyo propósito era ayudar a la iglesia a sanar de sus males, la carta a los Efesios se escribe desde una dimensión y una perspectiva radicalmente distintos. Y hay cuando menos tres enseñanzas que encontramos en esta porción. La primera de ellas es que un hombre nuevo es un hombre dotado de una nueva identidad. La carta a los Efesios ha sido un poderoso instrumento de Dios para transformar vidas. Lo hizo con el escocés John Mackay, quien a sus 14 años leyó la carta a los Efesios. Él estaba en las tierras altas de Escocia y vivió allí, entre comillas, un éxtasis juvenil. Una noche subió a las cumbres de las tierras altas, las cumbres de granito de Highland,
y bajo la luz de las estrellas, Mackay gritó con toda su fuerza que se entregaba a Jesucristo y le prometía hacer su voluntad. Y esa promesa, hermanos, marcó el rumbo de su vida. El Señor lo trajo al Nuevo Mundo. En Norteamérica llegó a ser presidente de Princeton, y en Sudamérica fue misionero, y allí escribió también una joya que se llama, un libro que se llama El Otro Cristo Español. Vale la pena leerlo, usted puede descargar el PDF y vale la pena deleitarnos en él, porque es una obra que nos reconcilia nuestra identidad evangélica con nuestra alma hispánica. No es pues casualidad que la carta a los Efesios sea considerada la corona de las cartas del apóstol San Pablo. En ella, todos los esfuerzos del apóstol alcanzan su plenitud definida e integrada. Las grandes doctrinas que encontramos en las demás cartas se reúnen en la carta a los Efesios en perfecta armonía, cada una en su lugar, dentro del concepto completo de la salvación. Allí aparece la justificación por la fe abordada por Pablo en la carta a los Romanos, pero, hermanos, de una manera sublime. Se habla de la unidad de los creyentes, de la que habla Pablo en 1 Corintios, de la segunda venida de Cristo, expuesta en la primera a los tesalonicenses, de la reconciliación entre judíos y gentiles, de la que Pablo había hablado en la carta a los Gálatas, pero en Efesios la relación entre judíos y gentiles no es abordada en el marco de un conflicto local, sino en un proceso cósmico de unificación. La razón de Pablo para hablar de la relación entre judíos y gentiles es evidente en los propósitos de Dios, pues ambos pueblos habían sido llamados a formar una nueva humanidad. Esto no surgió como un plan B, como algunos dicen, cuando los judíos rechazaron el evangelio y entonces la iglesia cristiana o el cristianismo se abocó a desarrollarse porque Cristo había sido rechazado por los judíos. La verdad es que este plan estaba incluido en los propósitos de Dios desde el principio de la historia de la revelación. Usted recordará en el libro de Génesis capítulo 12, que es un pasaje crucial en la historia de la humanidad. En Génesis 12, cuando Dios llama al patriarca Abraham, la humanidad se divide en dos, entre una gentilidad pagana y entre una humanidad monoteísta. Allí Dios le dice al patriarca Abraham: sal de tu tienda y cuenta las estrellas y las puedes contar, innumerables como la arena del mar, así será tu descendencia. Y dice la palabra de Dios que Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y Dios le dice: te bendeciré, serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En los planes de Dios estaba eso. Ni usted ni yo teníamos nada que ver con ese pueblo, pero en su gracia Dios nos salió al encuentro, nos salió al paso y nos llama a formar parte de su pueblo, un pueblo renacido, un pueblo regenerado, llamado, decía el apóstol San Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero como la experiencia enseña, en la interacción con el otro, con el diferente, se puede escalar fácilmente del temor al odio. No es necesario esforzarse mucho para ser intolerantes. La intolerancia es como una escalera eléctrica. Usted solo debe poner los pies allí y la escalera lo va a arrastrar. Yo recuerdo, hermanos, y lo había comentado en alguna ocasión, que vino una persona de los Estados Unidos, concretamente de Alabama, y estuvo aquí en Querétaro. Su esposa era queretana, era mexicana, y el hermano Chuy Zamora lo invitó a desayunar, y me invitó a mí también. Y estábamos allí en casa del hermano Jesús, y en ese tiempo Mayra estudiaba odontología y tenía un cráneo humano en su sala. Lo tenía ahí en la mesa, en la sala. Era un cráneo completo para estudiar, obviamente, la dentadura, pero a Mayra se le ocurrió pintar de negro el cráneo. Estaba con un esmalte negro. Llega este hombre
toma la calavera, la empieza a ver por todos lados y voltea y nos dice: ¿es la calavera de un negro? Y obviamente, hermanos, debo decir con vergüenza que nos reímos, pero después dijimos: pues eso no está bien. O sea, ¿cómo podemos llegar a eso? Y hermanos, nada más hay que poner los pies en la escalera en tolerancia y nos arrastra, nos lleva sin ninguna dificultad. La convivencia con el otro nunca ha sido fácil. Según Aristóteles, el principio natural de asociación es que lo igual se acomoda a lo igual. La igualdad de especie, de sexo, de estatus socioeconómico, de moral, crea comunidad porque garantiza homogeneidad. Pero este principio es también la causa del aislamiento social, de la segregación, del apartheid, de la xenofobia, del antisemitismo, porque hunde sus raíces en un irrefrenable deseo de autoafirmación. El día de ayer, cuando estábamos en el convivio, después de la acción de gracias de nuestros hermanos López Narváez, estábamos platicando con Braulio y su familia, y ellos comentaban, y yo estoy de acuerdo en eso, que el tema del estatus social, gracias a Dios, no es tema en nuestra iglesia. No es tema en nuestra iglesia. Una persona que limpia coches en la calle puede hablar con su hermano ingeniero, doctor, sin ningún problema. Porque creo que en todos hay el entendimiento maduro de que a final de cuentas mi hermano, mi hermana, que quizá tiene una formación diferente, de un trasfondo distinto, ha sido llamado igual que yo por Cristo, por la necesidad que teníamos de Él. Independientemente de nuestros antecedentes, el Señor nos llamó no por buenos, sino por la urgente necesidad que teníamos de su misericordia. Y eso nos hace hermanos y nos hace identificarnos los unos con los otros. Aristóteles decía: la comunidad se forma bajo el principio de lo igual se acomoda al igual. Y eso expresa el deseo de autoafirmación, pero no es un concepto bíblico ni mucho menos. Formar parte del pueblo de Dios no es un asunto de aculturación, no tiene que ver con la adopción de un nuevo vocabulario, de nuevos modismos o costumbres. No es cosa de que los judíos accedan a comer cerdo, como ocurría por ejemplo en la España medieval. En España todavía hasta el presente hay negocios donde hay un jamón serrano colgado allí. Y hermanos, lo que para nosotros es tan evidente, que significaría en este lugar te sirven jamón serrano, en la Edad Media era una declaración de fe. Era: no soy judío, no soy musulmán, soy cristiano. Pero hermano, la pata del cochino no tiene nada que ver con nuestra fe, no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios. A final de cuentas, forma parte de una cultura. No se trata de eso. En la España la Reconquista, hermanos, ocurría eso. Hace algunos años, un grupo de estudiantes que tomaba, y lo había comentado en alguna ocasión, un curso de hebreo aquí en la iglesia, estábamos reunidos y uno de los chicos trajo varias kipás para regalarlas a sus compañeros. Ese gorrito ceremonial que se usa para leer la Biblia o para orar. Y este chico empezó a repartirlas entre los compañeros. Estaban muy bonitas, hasta que Raúl Cárdenas, ya lo había comentado, le regresó su regalo y dice: no, gracias hermano, no lo puedo recibir. Y todos nos quedamos helados. Y Raúl vio nuestra cara, tiene cerca de 90 años Raúl ahora, tiene una voz impresionante, y le dice: no lo puedo recibir por 3 razones. Primero, por amor y respeto a ese pueblo al que tanto le debemos. Segundo, porque yo no me voy a disfrazar de lo que no soy. Y tercero, no lo puedo recibir por razones espirituales. La kipá
es un símbolo de la autoridad de la ley de Moisés sobre la cabeza del varón judío. Perdóname, mi hermano, yo no soy judío y ya tengo autoridad sobre mi cabeza. Y no es Moisés, es Jesucristo. Así es que te agradezco mucho, pero no lo voy a recibir. Y hermanos, todos tuvimos que regresar nuestro regalo. Tenía razón el viejo. A final de cuentas, para él es que esto es más que un adorno o aparentar ser lo que no eres. Es también una declaración de fe. Y yo no puedo aceptar a nadie más como autoridad sobre mi cabeza fuera de Jesucristo. Al escuchar, hermanos, esta situación, todos tuvimos que concordar que estamos de acuerdo. Hoy en día, hermanos, tenemos una lucha constante, y particularmente en Querétaro, con judaísmos de piratería. Es decir, cristianos que se hacen judíos pretendiendo regresar a un pasado que nunca existió. La restauración del culto hebreo. Pues dígame en el libro Los Hechos de los Apóstoles, ¿dónde había danzas de banderas? ¿Dónde está? Dígame dónde está. Eso jamás existió. Pero hermanos, encontramos ahora personas que aprenden de memoria 2 veracás, 2 bendiciones y 3 consonantes, y ya ven sobre el hombro a sus hermanos evangélicos. Los empiezan a ver chiquitos y orejones. Pero hermanos, para el apóstol San Pablo, esto no era otra cosa sino débiles rudimentos, sombra y figura de lo que habría de venir, porque la plenitud del mensaje es Jesucristo, y en Él tenemos, hermanos, un mensaje completo. En tiempos del Nuevo Testamento, el símbolo más conocido de la separación entre judíos y gentiles era el muro de la enemistad. En el templo de Jerusalén, una separación marcada en piedra con una sentencia de muerte al extranjero que intentara traspasar el atrio de los gentiles. Pablo nos recuerda a los creyentes gentiles que en otro tiempo estábamos alejados de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel, pero que ahora tenemos una nueva identidad. Con los judíos pertenecemos a la misma familia. ¿Cómo reconcilia Dios a los que antes estábamos enemistados? John Piper dice de manera casi poética: Cristo murió para dar fundamento diferente a la reconciliación con Dios. El nuevo fundamento es Él mismo y su propia sangre. ¿Qué puso Cristo como camino para la reconciliación? Nos hizo reconciliar con Dios a ambos pueblos en un cuerpo por medio de la cruz. La cruz es la clave. La sangre de Jesucristo es el único camino por el que los pecadores podemos venir a Dios, y por ello la sangre de Cristo es el camino que Dios ha destinado para que ambos grupos se acerquen a la paz, a saber que puedan venir a Dios juntos en Cristo. La sangre de Cristo derramada por el perdón de nuestros pecados es la manera como un ser humano de cualquier grupo étnico, de cualquier origen, puede regresar y reconciliarse con Dios. Cristo elimina la hostilidad entre los hombres. Él elimina la hostilidad entre Dios y los hombres. Ahora Dios es nuestro Padre y su familia está compuesta por personas de diferentes orígenes que venimos a Cristo a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Y es verdad. Pablo dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de un hombre nuevo, y Pablo nos dice que es un hombre dotado de una nueva pertenencia. Siendo honestos, hermanos, en este tiempo la mayoría de la gente piensa que la idea de pueblo elegido es repulsiva, es chocante, provoca risa. Se le denomina el mito de la legitimación, y las razones del rechazo estriban en parte en los abusos de los elegidos, entre comillas, sin importar si se trata de individuos
de grupos o de pueblos. Incluso en los mejores casos, la naturaleza humana puede pervertir los dones más generosos de Dios. Hay personas a las que Dios las bendice con la belleza y se puede pervertir la belleza fuera de los propósitos de Dios. Hay a quien Dios puede bendecir con bienes materiales, con capacidades, con inteligencia, y nuestra naturaleza caída puede deformar y pervertir los mejores dones de Dios. Hace algunos años tuve contacto con una de las mujeres más generosas que he conocido en mi vida. Ella creó una fundación que promete la donación de órganos. La mujer tenía 2 hijos biológicos y encontró en un hospital a un niño que se estaba muriendo. Entonces habló con el esposo y con los hijos biológicos y les dijo: hay una criatura en un hospital que si no recibe ayuda se va a morir. Tenemos la opción de adoptarlo para poder ocuparnos de él. Pero si lo vamos a adoptar, tiene que ser un acuerdo unánime. Vamos a votar. Si alguien dice que no, no se hace la adopción, pero la criatura se muere. Entonces votaron y hubo 4 votos a favor. Adoptaron a la criatura, invirtieron dinero, tiempo, esfuerzos y finalmente se salvó. Años después, la señora encontró, doña Leticia, encontró otra criatura igual, en las mismas condiciones. Llamó a su familia, ahora formada por los 2 hijos biológicos, los padres y el hijo adoptivo, por 5. Les cuenta la misma historia y les dice: tenemos que votar. Si alguien vota en contra, no se hace. Vamos a votar. 4 a favor y 1 en contra. ¿Sabe usted quién votó en contra? El adoptivo. Y doña Leticia dijo: bueno, es un acuerdo, no podemos proceder. Era una mujer muy interesante, una familia acomodada, y ella tenía un problema con cáncer. Y ya en su última etapa le dice al marido: vámonos de crucero. Dice: va a ser nuestro último crucero. Dice: sirve que me gasto mi dinero, dice, y no se lo disfruta otra. Le dice: pero no te hagas ilusiones. Dice: ya hablé con mi amiga más comunicativa y le pedí de favor que guardara un secreto, que estoy enferma de VIH. Dice: entonces, a ver quién se casa contigo, dice. Y dice, la amiga le prometió solemnemente, dice, que no le iba a contar, cosa, hermanos, que se le quemaban las habas para salir a contarlo a las demás, ¿no? Y decía doña Leticia, dice: a ver quién se anima a casarse contigo. Bueno, hermanos, podemos pervertir los mejores dones de Dios. La elección es un don de la gracia. Al pie del monte Sinaí el Señor declaró a Israel: vosotros sois mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Pero dicho estatus estaba condicionado a la fidelidad al pacto. Israel fue elegido pues por pura gracia, cosa que la ley después recordaba puntualmente cuando decía al pueblo en Deuteronomio capítulo 7: no por ser el más grande de todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto el Señor tu Dios te amó y quiso guardar el juramento que juró a tu padre Abraham. Pero y digo esto, hermanos, y si dijo esto a Israel, nos lo dice también a los gentiles. Si sentimos la tentación de jactarnos contra el pueblo judío, en la carta a los Romanos, Pablo dice en el capítulo número 11, dice: pues si tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de las ramas originales y te has sido hecho partícipe de las raíces y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las otras ramas. Si siendo naturales fueron arrancadas, tú también puedes ser desgajado. La elección, hermanos, nos hace parte de la familia de Dios, porque ser ciudadanos del reino
es una cosa. Los homeless también son ciudadanos de sus países, pero tener una familia es algo distinto. Ahora tenemos un padre, tenemos hermanos, somos herederos, coherederos con Cristo, dice Pablo en Romanos 8:17, adopción, que significa la introducción del creyente a la familia de Dios como hijo maduro, adulto, con todos los privilegios y responsabilidades de su relación filial. Y nuestro mayor deber, dice la palabra de Dios, es amarnos los unos a los otros. Han pasado, hermanos, he pensado mucho en qué decir cuando alguien se queja de que no siente amor en la iglesia, y he llegado a la conclusión de que lo único que puedo hacer es felicitar sinceramente a esa persona, porque eso significa que cuando abra su corazón va a recibir el don del amor que Dios le tiene preparado. Dios tiene esa bendición. Me hace recordar al puritano Thomas Watson, quien decía: el amor cristiano hace al evangelio amado ante los ojos del mundo. Fue el honor de la religión de Cristo en la antigüedad, cuando los paganos podían decir: mirad y ved cómo se aman estos cristianos los unos a los otros. Bendita visión de poder ver a los cristianos unidos como los eslabones de plata de la santa caridad. La iglesia es el templo de Cristo, los santos son sus piedras vivientes, y cuán bello es este templo cuando sus piedras están cimentadas en amor. Es claro, hermanos, que el amor fraternal es uno de los dones más dulces de Dios. Es uno de los dones más preciados que Cristo nos ha dado. Michael Green lo expresa con denuedo cuando dice: en el mundo greco-latino, entre los griegos y los romanos, en la antigüedad bíblica, se sabía mucho de la amistad, se sabía demasiado del amor erótico, pero nadie conocía nada sobre un amor que no es determinado por la dignidad del que lo recibe, sino por la bondad del que lo prodiga. El amor que busca el bien del otro sin tener en cuenta su mérito o atractivo personal. El mundo tuvo que esperar hasta la llegada de Jesucristo para conocer un amor así. Fue entonces cuando una nueva palabra, la palabra ágape, fue añadida al vocabulario del amor para describirlo. Y Jesucristo trajo este tipo de amor, por lo que es posible, y hágalo usted algún día, lea 1 Corintios 13 y cambie la palabra amor por la palabra Jesús, y va a encontrar que no hay pérdida en el mensaje. Jesús es sufrido, paciente, y ahí está. Es Él a final de cuentas. No hay menoscabo en el mensaje. Qué reprimenda para esos corintios y para nosotros, que orgullosos de sus dones buscaban el camino de la grandeza, cuando Cristo les mostraba un camino más excelente, y era el camino del amor. Al final, hermanos, de 1 Corintios 13, Pablo dice: seguid al amor, y me recuerda también las palabras de John Wesley, quien hablaba, hermanos, en el tiempo de los avivamientos de su era, donde había gente que tenía visiones y hablaba lenguas, y decían que eran manifestaciones del Espíritu Santo que los ponían en una categoría superior a sus otros hermanos. Fíjense lo que dijo John Wesley. Antes de hablar de eso, déjenme comentar algo. Les voy a decir un secreto, hermanos, solo con la promesa de que no se lo van a contar a nadie, ni a Dios, decía el hermano Martín Pereda. El crecimiento numérico, los bautistas se lo debemos a John Wesley. Cuando empezaron los avivamientos, los bautistas fuimos reacios en un tiempo, porque mucha gente hacía énfasis en vivir experiencias. Y cuando entendimos que en los avivamientos no se trata de vivir experiencias, sino vivir la experiencia,
la experiencia con Cristo, entonces empezamos a crecer. Fíjense lo que dijo Wesley: otra causa para estos y otros miles de errores es no considerar profundamente que el amor es el más excelso de los dones de Dios. El amor humilde, sufrido, paciente, que es superior a cualquier visión o revelación, u otra clase de manifestación que es pequeña cuando se le compara con el amor. Sería bueno que vosotros fueseis sumamente sensibles a esto. El cielo de los cielos es el amor. No hay nada más elevado en la religión, nada en absoluto. Si estás buscando algo más que amor, estás en el camino equivocado, errando el blanco, saliendo del camino real. Y cuando preguntas a otra persona, ¿ha recibido tal o cual bendición? Y lo que quiere sugerir es algo más que amor, estás equivocado y descarriando a otros y poniéndolos sobre una pista falsa. Quede bien claro en tu corazón que no tienes que apuntar a ninguna otra cosa sino aquel amor descrito en 1 Corintios 13, porque nada es más alto que a lo que podáis alcanzar hasta que seáis llevados al seno de Abraham. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de un hombre nuevo y el texto nos habla y nos dice que es un hombre dotado de una nueva vocación. Pablo afirma, hermanos, que esta nueva humanidad es familia y templo de Dios, pero este hecho implica para nosotros tanto privilegios como responsabilidades. El apóstol se gozaba en la gracia, en el favor inmerecido de Dios, al llamarnos a ser parte de su casa y de su reino, pero estaba consciente del precio que Dios tuvo que pagar para que participáramos de semejante bendición. Recuerdo, hermanos, las palabras de Bonhoeffer, que en alguna ocasión hablaba de la gracia y decía: y lo que le cuesta caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Hablaba de que es una vida que nos lleva a vivir la parábola de la perla de gran precio, entregar todo para poseer ese don, y es así la vida cristiana. El discipulado tiene un costo, y Pablo estaba cautivo y cautivado por Cristo. Estrictamente hablando, Pablo era prisionero de Nerón, ante quien tendría que comparecer como su juez, pero él no pensaba en las cosas como las pensamos en términos puramente humanos. Cuando Pablo se presentaba en sus cartas, decía: Pablo, prisionero de Cristo, porque sabía que su vida estaba en las manos de Cristo y que iba a glorificar a Cristo cual fuera el destino que el Señor le hubiera marcado. Significaba que toda su vida, incluidas sus prisiones, estaban en las manos de Cristo. Desde esta certidumbre, lo que pudiera parecer una terrible tragedia, una injusticia legal, incluso un riesgo de una condena de muerte, tenía un propósito definido y era para bien de los gentiles. Pablo sabía, por tanto, que el Señor no solo nos llama a ser salvos, sino que nos llama a ser instrumentos de su gracia. Sin embargo, los esfuerzos misioneros de Pablo y sus enseñanzas que hacían partícipes a los gentiles de la esperanza mesiánica eran vistos por algunos judíos como una amenaza a la supervivencia del judaísmo, en el sentido que y tenían algo de razón. Miren, Roma le dio al pueblo judío privilegios que no le dio a otros pueblos. Declaró al judaísmo religión lícita, su tolerancia religiosa. Les dio la exención del servicio militar, porque como no combatían en sábado, no eran combatientes confiables, y entonces simplemente se les excluyó del servicio militar. Hubo un respeto, hermanos, al judaísmo, practicar su fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y los judíos sentían
que el alboroto de los cristianos podía comprometer sus privilegios. Y entonces decidieron oponerse al avance del Evangelio. De modo, hermanos, que cuando Pablo habla en Efesios de una humanidad nueva, regenerada, multiétnica, formada por hombres y mujeres, ricos y pobres, blancos y negros, esclavos y libres, es la más poderosa evidencia de que el reino de Dios no es una utopía, no es un sueño de opio, no es tampoco un sistema político, ni un movimiento religioso, sino que es una realidad que se manifiesta donde Dios es el rey. ¿Dónde está el reino de Dios? Donde Dios es el rey. Y si lo está en su vida, y si lo está en su familia, y si lo está en la mía, entonces allí está el reino de Dios. El reino de Dios es anterior a la iglesia. La iglesia no es el reino, pero es la esencia del reino, tal como se manifestó en la historia humana. Las iglesias locales son agencias del reino y del evangelio, colonias del reino de los cielos en la tierra, situadas en el mundo, con el deber de ganar a la humanidad para el evangelio. Son centros de migración hacia el cielo, agencias de reclutamiento, centros de adiestramiento, hospitales de rehabilitación para reclutas heridos y enfermos, y cuerpos de supervisión para los reclutas. Pablo reitera la centralidad bíblica de la iglesia en los propósitos de Dios. Una vez más, hermanos, una terrible tragedia que vivimos en nuestro tiempo es que hay personas que no asisten a la iglesia porque o sienten que pueden adorar a Dios solitos, o tienen demasiadas objeciones a la vida de los cristianos y prefieren conectarse a la iglesia en línea. Cada iglesia tiene su forma, pero hermanos, perdón, el concepto de campus, ¿dónde está en la Biblia? Cuando el apóstol San Pablo dijo Iglesia de Jerusalén, Campus Roma, ¿dónde está? Lo bíblico, lo sano es sembrar una iglesia en otro lugar y que la iglesia crezca, y no retenerla para alimentar los números y el ego. Aquí en Querétaro hay iglesias que se reúnen para ver una pantalla de televisión, porque el pastor en la Ciudad de México está predicando a los campos. Digo, cada iglesia tiene, pero dígame cuál es el fundamento bíblico de eso. Hay personas que dicen, esta es mi iglesia, y señalan a una pantalla. Se están perdiendo una de las mejores cosas de la vida cristiana, y es la comunión de los santos. Ayer, cuando terminó la ceremonia, en el culto de acción de gracias por el matrimonio de David y de Yehudiel, veíamos a nuestros invitados contentos. No hay alcohol, no hay música, pero puedes platicar, convivir sanamente, y terminan gratamente sorprendidos. Lo dicen con sus letras: nos sorprende que no había alcohol, no había baile, no había música, pero todos estábamos felices, ¿sí? En sus 5 sentidos, y reunidos en torno a la misma realidad, una relación significativa con los novios, y participar de su alegría, y participar del acto de consagrarlos y ponerlos en las manos de nuestro Dios. Una de las mejores partes de la vida cristiana es la comunión, y cuando alguien renuncia a eso es una tragedia. Que tantos cristianos vean la iglesia como un mal innecesario, que piensan que no la necesitan, que pueden relacionarse personalmente con Cristo sin relacionarse con sus hermanos. Otros han perdido su confianza en la iglesia, critican sus tradiciones, sus prácticas, sus liturgias. Es negativa por sí misma toda tradición en el desarrollo de las iglesias, no porque nadie puede escapar de la tradición.
Y los grupos que dicen que no tienen tradiciones están estableciendo sus propias tradiciones. La verdad es que la tradición es inevitable, pero no está sobre la palabra de Dios. Hay momentos en que frente a la tradición es necesario decir: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es verdad, las iglesias arrastramos con todas estas cosas, pero siendo honestos, hasta cierto punto es inevitable desdeñar las tradiciones, pero debemos tener cuidado en no menospreciar a la iglesia de Dios. Podemos decir con toda seguridad que con la mano sobre la Biblia, que Dios jamás abandonará a su iglesia, sin importar cuán desagradable pueda ser nuestro comportamiento. Cristo jamás se divorciará de nosotros. Él sigue edificando, restaurando, refinando a su iglesia para sus propósitos. Así que si Dios no puede abandonar a su iglesia, ¿cómo podemos hacerlo nosotros? Si Dios ama a su iglesia, ¿cómo no podemos amarla nosotros? En suma, la centralidad bíblica de la iglesia nos lleva a tres conclusiones. Primero, que la iglesia es central en la historia. El Dios viviente es el Dios de las naciones del mundo, pero dentro de la comunidad humana universal existe la comunidad del pacto, la propia sociedad de Dios, una sociedad nueva, el comienzo de una nueva creación. Es frente a este pueblo que Dios ha prometido: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La segunda conclusión es que la iglesia es central para el evangelio. Nos ofrece las buenas nuevas que Dios ha traído a este mundo. Debemos buscar pues que nuestra adoración sea más auténtica, que nuestro compañerismo más amoroso y genuino, que nuestra misión más compasiva, listos para orar, para trabajar y, si es necesario, para sufrir, para que esta nueva visión se transforme en una realidad. Como conclusión, ¿es la promesa de un nuevo hombre un traje nuevo para el emperador? ¿Es un sueño de opio? La respuesta es no. El nuevo hombre se manifiesta donde Cristo es tomado en serio. En alguna ocasión, hermanos, comenté una experiencia que viví en Salamanca. La he comentado varias veces, pero siempre me conmueve recordar esta historia. Era una iglesia que estaba en proceso de división y llamaron a el hermano Jaime Zamora, que era presidente de la convención regional, a un servidor para que fuéramos a hablar con la iglesia. Era un miércoles en el verano, todavía había sol a las 7 de la tarde, y mientras los hermanos tenían su servicio de oración, el hermano Zamora y un servidor esperábamos que terminara el servicio para hablar con la iglesia. Había un hombre allí soldando una herrería. Estaba contra luz, tenía el sol a las espaldas, tenía el pelo largo, la barba larga, y a contraluz se veían rubios. Y entonces el hombre se levanta la careta, apaga su máquina y dice: yo digo que los hermanos están mal. Mi primera impresión fue: ¿a qué grupo pertenece él, no? ¿Quiénes son los que están mal? Gracias a Dios no se lo pregunté, pero fue mi primera impresión, soy honesto. E insiste: yo digo que los hermanos están mal. Y me contó su historia familiar. Un tío suyo había matado a su padre. Dice: me dejó huérfano y con un odio que crecía cada día. Dice: cuando era un niño juró que iba a matar al tío, que se iba a vengar. Dice: y con el tiempo hice un descubrimiento maravilloso. Dice: yo me hacía cada vez más grande y más fuerte, y mi tío más viejo y más débil. Iba a ser más fácil de lo que pensaba. Buscaba la manera de encontrarse con él, pero el tío le sacaba la vuelta. Para no hacer larga la historia,
el hombre se casó y llegó a creer en Cristo con su esposa, y dice que tomaron una decisión como pareja. Dijeron: cada día que vuelva del trabajo vamos a leer la Biblia después de comer y vamos a hacer lo que dice allí. Dice que un día comieron, abrieron la Biblia y encontraron que si ellos no perdonaban, Dios no los perdonaba. Y le dice a la esposa: arréglate, vamos a salir. No le dijo a dónde. Pues se arregló la mujer y van a la casa del tío. Le tocan, le abre la puerta el tío y le queda la cara blanca como papel. Trata de cerrar la puerta, pero él metió el pie entre la puerta y el marco, ya no se podía cerrar. Dice, el hombre empujaba con toda su fuerza y el otro jalaba. Estaban ahí con la pobre puerta casi partiéndola. Y el hombre le dice al tío, tío, yo juré que lo iba a matar. Dice, no, pues infartaba el viejo. Dice, pero esta tarde leí que si yo no lo perdono, Dios no me perdona. Vengo a pedirle perdón. Dice, el hombre soltó la puerta. Dice, se echó sobre mi cuello. Dice, y hubo un rugido animal de su garganta. Dice, un grito de dolor que salía de su corazón. Dice, lloramos, nos abrazamos, nos pedimos perdón. Y por eso digo que los hermanos están mal. Si Dios me llevó a perdonar al hombre que mató a mi padre, yo no entiendo cómo ellos no se pueden perdonar. No tengo una vena mística, hermanos, y no voy a decir que ese hombre era Jesucristo, pero sí voy a decir que estaba allí porque Cristo lo había mandado. Tenía el Espíritu de Cristo, tenía las palabras de Cristo, tenía la actitud de Cristo. De esta persona solo recuerdo su cabello largo, sus barbas largas, que a contraluz se veían rubias, pero entiendo que estaba allí por parte de Cristo. Hasta donde sé, no era un humanista, un filósofo famoso. El humanismo no redime al hombre de la naturaleza caída. No era un predicador célebre, porque nadie tiene que ser la estrella resplandeciente del horizonte cristiano para ser un hombre nuevo. No era un santo popular, porque hasta donde sabemos, nadie necesita llegar al santoral para ser una nueva criatura. Ese hombre era un hombre nuevo, un hombre nacido verdaderamente de nuevo. En el sermón, en el seminario, hermanos, perdón, tuve la oportunidad de escuchar brillantes profesores, doctores, pero nadie me enseñó esa lección de humildad, de perdón, de gracia, como lo hizo un hombre que se dedicaba a la herrería. Un hombre sencillo que entendió el Evangelio y pudo mostrar las evidencias más claras de lo que es la verdadera vida cristiana, lo que significa ser cristiano y lo que significa ser verdaderamente un hombre nuevo. Una vez más, hermanos, la carta a los Efesios tiene todos los temas que tienen las demás cartas, pero a un nivel sublime. Ya no están judíos y gentiles peleándose como en Gálatas, sino que ahora son una nueva humanidad. Ya no se habla de la justificación por la fe en contra de la posibilidad de otras maneras de justificación, sino que se habla del don de la gracia que Dios nos da, eligiéndonos según su presciencia, lo cual significará siempre un misterio para nosotros, pero un hecho innegablemente bíblico. Ya no se habla, hermanos, de cuestiones que se abordan en las otras cartas como a nivel de conflictos locales, sino se habla de ellos desde la perspectiva de Dios, creando una nueva humanidad que tiene como propósito dar testimonio al mundo de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y lo más hermoso, hermanos, es que no es un sueño de opio. Dios le ha hecho a usted y me ha hecho a mí nuevas criaturas,
para la alabanza de su gloria. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos porque nos permites venir a tu palabra, recordar tus promesas y gozarnos en ellas. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús.